escuchamos, sí, estamos Ah, escuchando. perfecto, gracias. Bueno, bienvenidos a este primer encuentro sobre, o que hemos titulado Semillas de Sabiduría, encuentros de agromiopatía. Estos serán encuentros que vamos a hacer, pues trataremos de sean los segundos lunes de cada mes. eh, Vamos a ir avisando, es decir, el próximo es el 9 de junio, si mal no recuerdo, para que lo tengan en su agenda y más adelante le informaremos cuándo será el de julio, septiembre, octubre y noviembre. Y en estos encuentros vamos a estar hablando sobre crianza ecológica, vamos a estar hablando sobre los temas que abordamos en nuestro programa y nos gustaría que sea interactivo, es decir, que ustedes puedan participar en el chat, que nos puedan responder preguntas sobre qué es lo que quieren, los temas que se aborden en nuestros encuentros y en nuestra formación. Especialmente, bueno, un saludo a todos, bienvenido Alejandro, a todos los que se están conectando, a Belkis, a Camila, Noemí, a Susana, a Luz María, Graciela, Lasmi, Juan Carlos, Patricia, Nelly, Claudia, Eva, otra Patricia, Mire, María Estrella, Nono, Raquel, Daniel, Miriam, Marisa, Silvia, bueno, son unos cuantos, Soco, Susana, Claudia, eh, y bueno, se están incorporando algunos más. Explicarles que el encuentro de hoy es un encuentro especial porque queremos hacer como algunas reflexiones sobre el tema de la crianza ecológica para darnos cuenta de la importancia y cómo nuestras creencias, nuestros patrones que tenemos predeterminados sobre algo, es decir, nuestros paradigmas, nos llevan a tomar decisiones que no son las acertadas en este caso para estudiar un agroecosistema, un territorio. Y cómo abordamos incluso una planta directamente, ¿no? Cómo la abordamos desde el punto de vista, si se quiere, mecanicista, que en lugar de ver la totalidad del asunto. Y todo viene por todo lo que hemos aprendido desde la famosa Revolución Verde, que han cambiado todos los conceptos, han tratado de eliminar todas las herencias que teníamos de nuestros ancestros, nuestros antepasados, todas las prácticas que se hacían, como el uso del calendario lunar, como pues en qué momento había que sembrar, qué tipo de abonos usar, etcétera, etcétera, las prácticas de nuestros abuelitos que muchos recordarán y que llegó un momento en que decían que eso no era científico, que eso no funcionaba, que había que mirarlo de otra manera. Y la idea es comenzar a concientizarnos de ver el agroecosistema, el territorio, eh, desde otro punto de vista, con otra mirada totalmente nueva. Alejandro, ¿quieres decir algo? Sí, muchas gracias, Niurka. Bueno, bienvenidas nuevamente, bienvenidos a todos. Eh, Estamos distribuidos en distintas partes, estaba mirando un poco el chat y ahí uno puede entender que estamos en distintas circunstancias en este mismo mundo. Eh, bueno, la invitación justamente de hoy día es a tratar de generar mayor conciencia de lo que estamos haciendo. Y hay quizás una intencionalidad detrás que hemos conversado con Niurka y que yo la llevo a una sola palabra y que es una palabra importante porque es lo que nosotros queremos que nos pase. Y la voy a explicar. La palabra es descubrir. Y, pero quisiera explicar la palabra a pesar de que yo entiendo que para todos debe ser muy evidente lo que significa eso. Sin embargo, a veces quizás algunos aspectos que son importantes nos pueden ayudar a entender de mejor manera esta palabra. Descubrir tiene que ver con sacarse la cubierta, la caparazón que hemos recibido de alguna manera y por lo tanto es dejarnos expuestos, ¿ya?
Y cada uno sabe que sacarse una cubierta cuando uno está cómodo, justamente le produce esa situación de incomodidad porque se expone. Ese es el punto, se expone. Es mejor vivir siempre con lo que uno ya tiene como estable, ¿no es cierto? Y le da cierta seguridad. El punto está en que si esa comodidad es suficiente para vivir la vida, y la conclusión es no, porque hemos recibido un planeta y lo vamos a entregar de una manera un poquito más afectada, llena de complicaciones. Entonces, lo que necesitamos ahora es descubrir, exponer, ¿ya? Y entonces, ¿qué hay detrás de esta palabra? Si estamos descubriendo a la persona en su conciencia, significa que entendemos que adentro se encuentra lo esencial y uno podría decir la siguiente frase. Es que en realidad todos los que están acá, todos los que estamos acá y muchas más personas y todos en el mundo, sí somos criadores ecológicos, porque nuestra naturaleza es así. Nosotros nacimos de una naturaleza, ¿no es cierto?, que nos alberga y por lo tanto todos tenemos esta posibilidad de criar ecológicamente. Y lo que tenemos que hacer para eso es sacarnos aquellas cubiertas que evitan que eso se exponga. Por lo tanto, es un trabajo muy bonito porque me voy desvistiendo, me voy sacando esas ropas, ¿no es cierto?, que han sido durante tanto tiempo construidas culturalmente para llegar a aquello que me devuelve la posibilidad de mi identidad como persona en relación a la naturaleza. Y eso es lo que nos va a pasar. Entonces, la invitación nuestra es asumiendo que cada uno de ustedes sí es un criador ecológico y nuestra misión es ayudar a sacar esas cubiertas que nos imposibilitan mirar. Entonces vamos a mirar cómo se llama hoy día algunas reflexiones que Niurka las va a presentar para poder descubrir. Exacto. Gracias, Alejandro. Voy a compartir un PowerPoint que es pequeñito. Entonces, vamos a estar haciendo preguntas en el chat. Entonces, vamos a ir compartiendo y descompartiendo para interactuar. Va a ser una actividad completamente interactiva la de hoy. Entonces, como habíamos dicho, hoy vamos a estar haciendo reflexiones sobre la totalidad de los agroecosistemas y el cuidado integral de nuestras plantas. Y para empezar, nos gustaría hacer una afirmación. Me gustaría leer esta afirmación. Para la prescripción del medicamento homeopático, o más bien una pregunta, ¿es suficiente la consideración de signos que afectan la planta en su entorno inmediato? La voy a repetir porque voy a dejar de compartir para reflexionar sobre esta pregunta. Para la prescripción del medicamento homeopático es suficiente la consideración de signos que afectan la planta en su entorno inmediato. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? ¿Sí o no? Pueden enviarnos por el chat para Por el saber, chat, por favor, pueden escribirnos en el chat. muy simple, sí o no, y ahí vamos a saber cuál es la opinión general. Nos dice M. Sospedra que sí, que cree que sí. Nos dice Claudia que cree que sí. Es decir, vuelvo a leer la pregunta. Para la prescripción del medicamento homeopático, ¿es suficiente la consideración de signos que afectan la planta en su entorno inmediato? Dice Soco, no se necesita la totalidad. ¿Alguna otra? Luz María, no tendría que ver las personas que están a su alrededor. ¿Alguien más? Susana, creo que sí, aunque deben haber otros factores. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Nos dice Graciela, alrededor de ella y además lo que le pasa a ella misma. Luz María, los cuidadores del entorno son importantes. Todo lo que tenga que ver con la planta, y nos dice Belki, no, los dueños de las plantas también intervienen. Nos dice Camila, no he comprendido muy bien la pregunta, perdón, entonces no entendí la pregunta. Nos dice Raquel, bueno, ahora vamos a aclarar.
todo esto. Nos dice Emma, contemplar también el cuidador. Nos dice Claudia, había entendido mal la pregunta. Hay que verla como un todo. Nos dice Marisa, también hay que conocer el entorno. Nos dice, no, 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 las plantas están unidas con todo. Y efectivamente, es decir, al final no hay respuesta correcta ni respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque depende del conocimiento que tengamos. Depende de lo que hemos aprendido, así va a ser nuestra respuesta. De acuerdo a lo que estamos enseñando aquí, la respuesta es no, porque como muchos dijeron, hay otros factores que vamos a compartir con ustedes a continuación para que y vamos a discutir sobre esto, ¿vale? Para la prescripción del medicamento homeopático es suficiente la consideración de signos que afectan la planta en su entorno inmediato. ¿Qué quiere decir? Solo la planta allí donde está ella, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta además? La totalidad territorial. Es decir, la planta forma parte de un entorno mayor. Es igual que cuando nosotros vamos a un homeópata y vamos porque tenemos dolor de oído. El homeópata no se va a centrar en el oído, va a centrarse en la persona, no en la enfermedad ni el síntoma que tengamos, sino en todo lo que está alrededor de esa persona, ¿vale? Esto es exactamente igual. Además, es importante tener en cuenta las interacciones ecológicas, es decir, cada elemento influye en el equilibrio global, todo lo que esté alrededor, como muy bien dijeron muchos, alrededor de esta planta como animales, otras plantas, los cuidadores, el medio ambiente y otros factores también, como el microbioma completo que muchas veces nos olvidamos de él, y es la vida invisible que sustenta todo el sistema. Lo que está debajo, lo que está en la raíz y lo que está alrededor de esa raíz es tan importante o más que lo que se ve, ¿vale? Y además, la energía sistémica, es decir, los flujos energéticos determinan la salud vegetal. ¿Por qué hablamos de la energía sistémica? Porque muchas veces tratamos de suministrar energía externa al sistema sin tener en cuenta la afectación que eso pudiera tener en el entorno. Y me gustaría que Alejandro nos ampliara más en este caso. Muy bien, sí. La pregunta, originando o sea, mirando la pregunta, hay varias palabras claves, digamos, pero voy a empezar por la que para mí es más clave. Cuando dice que se afectan por su entorno inmediato. Cuando uno habla del entorno inmediato, tiene que subentiende que también hay un entorno no inmediato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El entorno inmediato es el que yo puedo controlar, el que yo tengo posibilidades de interactuar porque tengo las herramientas para hacerlo y por lo tanto ese es mi entorno inmediato. Por lo tanto, es una definición en cierta forma que va a depender de la persona también, porque depende de cuánto uno tenga el entorno inmediato va a ser más restringido o menos restringido. Sin embargo, hay un límite para eso porque de todas maneras hay un momento en que uno ya no tiene control. Por ejemplo, si tiene un vecino, ¿no es cierto?, con un agroecosistema que va a hacer ciertas prácticas, yo no puedo decir ni impedir que lo haga, especialmente si son en contra de lo que yo estoy haciendo. Ya no controlo. Ese es un entorno que yo no tengo la posibilidad de interactuar. Entonces, eso es un primer punto. Porque habitualmente lo que sucede en general en los temas de la agricultura es que se tiende a pensar que con lo que yo controlo es suficiente. Y lo que estamos diciendo es que no es suficiente. Entonces viene el problema, el segundo problema, y es que cuando también lo que controlo, hay otra observación que se hace y es que lo que veo es lo que existe y lo que no veo no existe, ¿ya? Y eso también es una dificultad porque en general en todas las carreras, en los oficios, etcétera, se nos enseña a mirar lo que hay, pero lo que no veo, no hay posibilidades. Entonces, ¿cuál es el punto en ese caso? Los homeópatas sabemos muy bien porque trabajamos habitualmente con eso, ¿no es cierto? Que la energía vital no se ve, se puede estimar a través de los signos que originan y por lo tanto hay una comprensión de lo invisible a partir de signos visibles, ¿ya? Y eso nos permite entonces ingresar. Entonces, ese es el punto importante. Indistintamente de si controlo o no controlo, de si veo o no veo, la respuesta es que tenemos que hacernos cargo de la totalidad
para poder asumir una situación particular como la que se está diciendo. Exacto. Tenemos una pregunta en el chat de Raquel que dice, ¿estamos hablando del remedio que emana de esa planta? No, Raquel, estamos hablando suponiendo que esa planta tenga un problema y lo queremos resolver, como si la planta estuviera enferma, ¿vale? Gracias por la aclaración. Entonces continuamos. Comparto una nueva pantalla y seguimos para la siguiente reflexión. Ahora sí es una afirmación y sería, los procesos mentales no son necesarios para diagnosticar un caso en el agroecosistema. Y ahora, pues repito, los procesos mentales no son necesarios para diagnosticar un caso en el agroecosistema. Si los procesos mentales no son necesarios para diagnosticar un caso en el agroecosistema. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Primero tenemos que hacer una observación integral, es decir, percibir los patrones y comportamientos únicos de ese sistema. Por eso, esa observación tiene que ser desde cuando no estamos ahí, es decir, los especialistas, cuando no estamos presentes en el territorio, cuando no somos que vamos, aparece un problema, nos llaman, tenemos que escuchar lo que nos dice el agricultor, lo que nos dice la persona encargada, que muchas veces habla de, no les hacemos mucho caso o podemos llevar esa conversación de forma tal que obtengamos la respuesta que nosotros queremos, como preguntarle cuándo apareció, qué sucedió, en qué momento, cuándo usted se dio cuenta, qué pasó antes. Ese tipo de preguntas nos pueden llevar a percibir patrones y comportamientos únicos. Además, también podemos ver el comportamiento vegetal. Las plantas comunican estados mediante cambios visibles, como por ejemplo las plantas se giran, las plantas viran sus ramitas, no nos damos cuenta hacia un lado, hacia el otro, empiezan a desarrollar signos, a mostrar signos que si las estamos observando constantemente, podemos ver. Por eso es importante también pedir fotos, pedir videos y escuchar el diálogo, lo que nos habla la persona que está al tanto de estas plantas. Preguntas efectivas, es decir, hay que indagar sobre las respuestas adaptativas de la especie, como por ejemplo en caso de que sean plantas que se han traído, que estén recién plantadas, pues podríamos preguntar qué sucedió, de dónde vino, sabe la historia de esa planta, de dónde vino, qué pasó en cuanto la sembró, cómo fue el cambio, si se adaptó correctamente, si no se adaptó, cómo ha sido el proceso, etcétera. Y hacer además una interpretación holística de todo el caso, es decir, conectar síntomas con causas subyacentes. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con esto? Es decir, cuando tenemos la respuesta de la persona y tenemos la observación o el video o las fotos, buscar las conexiones y cómo estos se pueden convertir en síntomas homeopáticos para poderlos llevar a un repertorio. Por ejemplo, si hacemos una pregunta y el campesino dice, no, es que al mes de haber plantado este árbol hubo una helada, por ejemplo, que no afectó a las demás plantas, solo a esta. Eso es un trastorno ¿vale? Entonces, si así tenemos que ver, pues depende de lo que nos cuente esta persona, de la respuesta que tengamos, ir traduciendo para encontrar los síntomas correctos y cómo lo llevamos al lenguaje repertorial. Alejandro, ¿quieres profundizar, por favor? Bueno, aquí es una pregunta que no solamente está hoy día que nos interpela a los homeópatas y a quienes hacemos crianza ecológica, porque este es un tema que ha sido mucho más amplio en términos de que hoy día el mundo de la agroecología también se plantea esa pregunta, ¿ya? Y en la medicina, en la agricultura convencional, con menos, yo diría con menos relevancia. Pero cuál es la dificultad que existe? Es que cómo capturo yo el proceso mental, cómo sé que es un proceso mental, a qué obedece, qué lo describe, ¿no es cierto? Y después no solamente entenderlo, sino que de qué me sirve
para poder hacer una buena intervención. Puedo llegar a la primera parte de entender un proceso mental, pero después nos viene la segunda parte. Bueno, con esa información, ¿qué es lo que hago? Ese es un drama que vive en general el que no ha incursionado en los modos holísticos, porque simplemente persigue que hay algo interesante. Incluso hay una declaración de, de un agroecólogo muy importante que hace esa reflexión y que dice justamente, él intuye que es necesario incluir los procesos mentales, lo intuye y dice, sería necesario abordar y seguir por esa línea, pero no sabe cómo, sabe que está amarrado de mano. Entonces, eso es lo primero, lo primero. Bueno, nosotros en homeopatía tenemos una herramienta tremendamente valiosa y que la hemos aprendido en particular, porque existen distintas maneras de llegar, pero nosotros hemos aprendido el método, ¿no es cierto?, de los doctores Candegay y Carrara para poder llegar a eso. Y cuando uno lo aplica entonces en un cultivo, ¿no es cierto?, un animal, lo que hemos aprendido con Niurka, porque es un hallazgo relativamente reciente para nosotros, digamos, es que descubrimos que para explicar el proceso mental tenemos que abordar el territorio. No lo podemos calcular sobre el individuo, no sobre la planta, no sobre un predio determinado. Tiene que ser un poco más amplio y bastante más amplio. Cuando hablamos de un territorio estamos hablando bastante más amplio y estimar el proceso mental. Y eso es posible, y de hecho nosotros lo hemos hecho. Entonces, se calcula primero sobre el territorio. El territorio me explica entonces un proceso mental que va a ser distintivo según lo que estemos. Entonces, ¿qué va a suceder? De repente alguien va a decir, mira, yo tengo un problema en la plaga. Eh, por ejemplo, aquí en Chile ha llegado mucho una plaga de Drosophila Suzuki, ¿ya? Hace estragos en las frutas, en frutillas, frambuesas, etcétera. Y entonces da la sensación a veces que uno dice, ah, pero el remedio, alguien puede decir, aquí hay que aplicar Nux vomica o hay que aplicar, ¿no es cierto?, eh, sulfur, o puede llegar a otras conclusiones porque está analizando la situación particular. ¿Qué decimos nosotros? Que es necesario entender el proceso territorial para poder saber, ¿no es cierto?, en particular si tiene coherencia ese remedio con lo que le está pasando al territorio. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Entonces, en ese caso, nos van a aparecer situaciones distintas. Por ejemplo, uno puede decir que un proceso puede ser aurum, porque el territorio ha vivido el concepto en una sola palabra del abandono muy fuerte, o también puede ser un proceso fosfórico ácido, porque resulta que un personaje robusto, ¿no es cierto?, un territorio robusto que se fue empobreciendo, pero los que estaban ahí no se dieron cuenta, ¿no es cierto? Y en ambos casos, el proceso curativo va a ser distinto. La indicación para el agro homeópata ya no va a ser tan simplemente, ah, le entregamos este remedio y con eso se tiene que sanar. Vamos a entender que si es un proceso amplio que está afectando un territorio, vamos a tener que tener una estrategia, ¿no es cierto?, curativa. Y esa es la diferencia que hay cuando uno incorpora el proceso mental a la decisión para una solución particular, como decía en este caso, de una plaga, una peste. Eso. Exacto. Y nos dimos cuenta porque muchas veces, según todo estaba bien, hacíamos las preguntas correctas, hacíamos todo y no había efectividad o la efectividad era media del tratamiento, no resolvía. Y empezamos a buscar cuando hemos aplicado esto, es como quitar la capa que nubla todo, que no nos deja ver. Y entonces, después que se hace este tratamiento, queda todo más claro y aparecen los nuevos síntomas que sí ya definen con qué hay que seguir o cómo hay que seguir. Muchas veces con ese único medicamento, pues ya se resuelve y no hay que hacer nada más porque esa plaga vino por una razón. Siempre hay que buscar la causa. ¿Cuál es la causa que desequilibró todo y que ese territorio no es resiliente, no es más resiliente, no puede por sí mismo pues reaccionar? Bueno, continuamos con alguien. Si alguien quiere hacer una aclaración, alguna pregunta, puede también levantar la mano. Perdón. Continuamos. Y ahora vamos a a la siguiente afirmación, que es cualquier tratamiento que cure una enfermedad o cura una necesidad del agroecosistema contribuye a la vitalidad. Es decir, cualquier tratamiento que cure una enfermedad o cubra una necesidad del agroecosistema contribuye a la vitalidad. Lo vuelvo a leer. Cualquier tratamiento
que cure una enfermedad o cubra una necesidad del agroecosistema contribuye a la vitalidad. ¿Qué opinan sobre esta afirmación? Nos dice Soco cierto, nos dice Belkis verdadero, no nos dice verdadero, Camila verdadero. Luzma, ¿podrían poner nuevamente la pregunta? Cualquier tratamiento, a ver, la voy a escribir en el chat para que la tengan. Ahí está. Cualquier tratamiento que cure una enfermedad o cubra una necesidad del agroecosistema contribuye a la vitalidad. Dice Marisa, por supuesto, Emma, muy cierto, Lasmi, verdadero. Es un placer, Luzma. Bueno, pues continuamos con el análisis. Pues no es tan verdadero. Vamos a ver por qué. ¿Qué tal si el tratamiento no es un tratamiento, es un tratamiento químico? Es un tratamiento. Contribuye a la vitalidad del sistema. ¿Qué es importante para un agroecosistema? La información vital. Mensajes que reorganizan el sistema. Entonces, tenemos que tener en cuenta si el tratamiento que estamos poniendo realmente reorganiza el sistema, ¿vale? También es importante aprovechar los recursos propios del ecosistema. Entonces, estamos haciendo un uso correcto de la energía local, de los recursos que están en el sistema. Y si ese tratamiento impide el uso de estos recursos, entonces estamos yendo en contra de la vitalidad del sistema. Y es importante la autorregulación, es decir, estimular el proceso natural de sanación. Hay tratamientos que hacen todo lo contrario, que no estimulan ese proceso natural de sanación. Aquí, esta pregunta es controversial porque muchas personas pueden decir, bueno, pero si yo le pongo un químico, la planta supuestamente mejora y se ve más vital, pero cuando hacemos el análisis realmente es más vital. Eso es lo que tenemos que reflexionar sobre esto y para eso Alejandro nos va a profundizar. Gracias, Nico. Bueno, aquí estamos frente a dos binomios muy importantes, especialmente para los homeópatas. El primer binomio nos habla de mecanismo que se confronta a la palabra proceso-función. Proceso-función. Cuando, eso es muy importante. Cuando miramos desde la crianza ecológica y miramos desde lo holístico, lo que nos interesa es que finalmente se cumple una función. ¿Ya? El agroecosistema tiene, nosotros hemos calculado, hemos establecido que hay 10 funciones que se cumplen, desde las más evidentes a las más etéreas, a las mentales, digamos. Hay 10 funciones. Esas funciones se explican porque hay procesos que las alimentan, ¿ya? Y por lo tanto, el desafío de la totalidad tiene que ver con restituir funciones y procesos. De ahí partimos, ¿ya? Si logramos eso, estamos al otro lado. ¿Dónde está la otra opción? Simplemente trabajar con un mecanismo que es parte esos procesos o que es parte de esas funciones, pero es un mecanismo, es una sección del proceso, una sección del proceso. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Que cuando regulamos un mecanismo, podemos dejar aparentemente sin la enfermedad, sin la enfermedad. ¿Por qué? Lo voy a explicar de la siguiente manera. Si aplicamos un pesticida a una peste, es un mecanismo. No estamos asegurando nada de procesos ni de funciones. Simplemente hemos eliminado a través de un mecanismo, ¿no es cierto?, la aparición de esa peste que producía el problema. No hemos solucionado nada, solamente abordamos el mecanismo, ¿ya? ¿Cuál es la disyuntiva? Es que la totalidad solamente se puede generar cuando se aborda el enfermo, no la enfermedad. Por lo tanto, es consistente con abordar el proceso y la función. Entonces, ahí
está el tema de la autorregulación. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es que el tratamiento que se haga produzca autorregulación. Cuando uno dice cualquier tratamiento, ahí está la trampa de la pregunta. El cualquier tratamiento, estamos queriendo decir, en otras palabras, cualquier enfoque médico cualquier enfoque médico que cura una enfermedad, aparentemente, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ah, un antibiótico, el enfoque del antibiótico, de la medicina del antibiótico, ah, claro, desapareció la bacteria, desapareció la expresión que producía la bacteria, entonces está curado y sirve. No, porque el antibiótico no está generando autorregulación y sabemos que la supresión va a ser un tremendo problema que la planta, el animal va a tener que vivir después. Entonces, es como decimos acá, es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, la idea es justamente hacernos cargo del enfermo, no de la enfermedad, del proceso y de la función, de la autorregulación y no del mecanismo. No de cualquier enfoque médico, sino que un enfoque que sea holístico, como la agrohomeopatía en este caso. Sí, y también tener en cuenta el suelo, es decir, se afecta tanto la planta, el animal, el suelo, todo el ecosistema. Bueno, la siguiente afirmación se las voy a poner en el chat para no estar compartiendo y descompartiendo. Y para que la agricultura avance, con la ciencia alcanza. Así que ya no hace falta tener en cuenta su historia. Para que la agricultura avance, con la ciencia alcanza. Así que ya no hace falta tener en cuenta la historia. Nos dice Lasmi que falso, Belkis que falso, Soco nos dice que falso, Luzma falso, falso nos dice Camila, Enma falso, Patricia falso. Bien, muy bien. Aquí sí estamos de acuerdo porque ahora vamos a compartir, porque hay que tener en cuenta, por supuesto, el conocimiento ancestral, todas las técnicas probadas durante años, milenios, que han sido validadas de forma empírica y que tienen una tradición, que por alguna razón han dejado de usarse, pero siguen siendo válidas. La, la ciencia moderna lo que sí puede servir, pero que para validar las prácticas tradicionales, no para sustituirlas. En este caso sería para validar la eficiencia, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros acá con este nuevo enfoque. Y de hecho, eso es lo que hacemos, es decir, vamos al campo, aplicamos y luego con las nuevas tecnologías validamos cómo funciona, qué es lo que hace el medicamento homeopático en estos sistemas, desde analizando las plantas, las semillas, los frutos, el producto, incluso el producto final, en el caso de las uvas que producen vino, también se puede analizar que la calidad del vino, cómo cambia y respetando los saberes culturales, adaptaciones locales a ecosistemas específicos. Es importante estudiar y ver qué se estaba haciendo en el lugar. De acuerdo al lugar, lo que se aplique en el Polo Norte no se puede aplicar en el Ecuador. Lo que se aplica en una zona tropical no se puede aplicar en una zona templada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces queremos usar porque funcionó y eso son generalmente las personas, hay tal plaga de tal enfermedad en España y luego está la misma, supuestamente con el mismo nombre, la plaga en Ecuador. Son completamente sistemas completamente distintos, los síntomas se manifiestan completamente diferentes, por lo tanto tienen que ser tratados de forma diferente, teniendo en cuenta, además de todo lo que hemos dicho, la historicidad del terreno. Y lo más importante es la integración, es decir, unión respetuosa de tradición e innovación, tener en cuenta las dos cosas. ¿Cómo puedo hacer con la ciencia, con las técnicas nuevas, cómo las puedo aplicar para que esas ideas ancestrales, para esas prácticas ancestrales sean más efectivas? No lo contrario, no eliminarlas completamente
y suprimirlas eh, y no aplicarlas más, que esto elimina una gran sabiduría que no se está aprovechando. Alejandro, ¿podías Muy mm, bien. apoyarlo? Sí. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque lo que tiene en el trasfondo es que está apelando al sujeto que se hace responsable, ¿no es cierto?, eh, del avance en la agricultura, al sujeto que se hace responsable del avance en la agricultura. Y se está diciendo si ese sujeto que está reflejado en la ciencia, o sea, el científico, el mundo científico, ¿no es cierto?, eh, es el personaje como más central, ¿ya? Y después hace una consecuencia, pues, dice, así que ya no hace falta tener en cuenta la historia. Es provocativa esta pregunta por lo siguiente, porque si partimos desde a quién se le encarga, habría que preguntarse a quién se le ha encargado históricamente la responsabilidad de la biodiversidad, ¿ya? Y uno tendría que responder lo siguiente, que las culturas de los pueblos originarios ha organizado la defensa de las semillas en manos de personas que se hacen cargo de las semillas. En los distintos países hay distintos nombres, nombres que lo llevamos al español y que a veces pierden el sentido de lo que se quiere decir, pero esa palabra está sintetizada en la palabra curadores, cuidadoras, custodios, pesquisadores en Brasil de semillas, ¿ya? Y entonces el curador es el que se ha hecho responsable históricamente de la semilla. Y lo hermoso de eso es que gracias a que hemos tenido curadores de semillas, el planeta ha tenido siempre la biodiversidad, ¿no es cierto?, a la cual nosotros hemos podido optar, que se ha roto, se ha fragmentado, se ha fracturado violentamente en menos de 50 años con la Revolución Verde, ¿no es cierto?, que se comenzó a hacer cargo, pero resulta que, y aquí vienen las cifras que demuestran eso, que antes de la Revolución Verde, el planeta tenía acceso a más de 17.000 variedades de semillas para comer, para alimentarse. Y eso fue reducido con la Revolución Verde al, no- al 90, que el 90% de las semillas para alimentación mundial está hoy día en manos de tres semillas solamente. El 90% de la alimentación mundial de grano está solo en tres semillas, que son el trigo, el arroz y el maíz. ¿Ya? Tres. Se redujo, imagínense, las 17.000 variedades se reduce a la expresión de tres semillas que son las que se comercializan con las consecuencias de lo que tiene que ver con el mal manejo de esa biodiversidad. Porque no solamente es mal manejo haberlas reducido, es mal manejo porque se le hizo transgenia y es mal manejo porque hoy día todavía está el tema de la aplicación de la nanotecnología aplicada a la semilla para evitar que cualquiera pueda acceder. Es un control corporativo respecto a la semilla. Entonces, es tremendamente grave lo que está sucediendo planetariamente. Entonces, la pregunta, ¿a quién le encargamos la custodia de la semilla? No es menor, no es menor. Y yo quisiera, solamente para poder explicar bien esto, porque me parece muy trascendental, yo tomé de una publicación de justamente una entrevista a un custodio de semilla. Se le pregunta, bueno, ¿y quién es un custodio de semilla y cómo lo hace? Y responde esto. Dice, un aspirante a custodio se gana el lugar cuando el resto del grupo de custodios le otorga esta función y se le entrega una semilla. Miren el cuidado que hay detrás, o sea, no cualquiera puede ser custodio, es porque hay custodios que también saben cómo hacerlo y también se formaron para eso, se educaron para eso y son los que en el fondo garantizan, ¿no es cierto?, ese cuidado. Y miren lo que sucede después. El custodio recibe una pequeña cantidad de semillas, 3 a 4 en las amañas, esto es quererlas, criarlas para que se queden. Cuando sucede eso, el custodio, cuando el que ha tenido la posibilidad de hacerlo, le va a sonar lo que voy a decir. Cuando ustedes hablan con un custodio, él le dice,
es como si estuviera hablando una persona. Le dice, mire, yo recibí esta semilla de lenteja y él le cuenta la vida. Nació en tal parte, no le gustan mucho los fríos, oye, tienen que tener cuidado, cuando vayan a retirarla, hagan ciertas cosas. Es como si fuera una persona. ¿Por qué? Porque siente que su responsabilidad es horizontal, es una mutua correspondencia y hay un cuidado y un trato tremendamente profundo respecto a esas semillas. Por eso, esta pregunta a mí me pareció súper interesante porque tiene que ver con esa responsabilidad a quién se la otorgamos y claramente el custodio es historia, no, no vive sin historia. No podríamos preservar la biodiversidad si no hubiese historia. Hasta ahí llego. Sí, gracias. Yo quiero contar una, bueno, no es una anécdota, sino una vivencia. Estamos trabajando con un grupo en Sicilia, que es un grupo, se llama Simensa. Este grupo está relacionado con recuperar las semillas del trigo antiguo de Sicilia. Ya han recuperado cuatro, como siete variedades, como siete semillas y las están produciendo. Y hay detrás de un todo un movimiento que a partir del trigo producen las harinas de este trigo, producen a partir de las harinas el pan, la pizza, etcétera. Y cuando comes el pan, la pizza producido de este trigo, es increíblemente nada que ver. No, no te sientes lleno, es completamente diferente. Además, el contenido de gluten está entre el 10 y el 15% solamente de la semilla natural, sin ningún tipo de afectación. Entonces, proyectos como estos son muy importantes para volver, para recuperar todas estas semillas que hemos perdido. Y bueno, ahora vamos para la siguiente pregunta que se las voy a poner en el chat, afirmación, y dice, criar ecológicamente solo les compete a los agricultores. La gente en la ciudad no puede contribuir. ¿Qué opinan? Criar ecológicamente solo les compete a los agricultores. La gente en la ciudad no puede contribuir. Falso, falso, falso. ¿Alguien se atreve a decir por qué? ¿Por qué es falso? ¿Qué opinan? Esta está más sencilla de responder. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nos dice Susana que en la ciudad se genera gran parte de la contaminación ambiental. Sí, está bien. ¿Y cómo puede la ciudad contribuir criar ecológicamente? Porque en las ciudades se puede cultivar en macetas pequeñas. Bien. ¿Alguna otra opinión? Sí, Raquel. Raquel que tiene la mano levantada. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Digo que es falso porque también en este momento, por suerte, o no sé, dirán ustedes si es bueno o no, se está propagando mucho la hidroponía. Es decir, que yo veo incluso, yo vivo en Buenos Aires, en la zona de San Isidro, digamos Martínez, y veo, la vez pasada justamente vi en un balcón, eh, era toda una huerta en macetas. Entonces, bueno, creo que eso es digno de promover, Claro, pero el claro. tema está en la semilla, es decir, ¿qué Sí, semilla estamos qué semilla usando? buscar para hacerlo. Exacto, ahí está la opción. Y algo, dijiste una palabra muy importante que es la hidroponía. Sí, Esto, cuidado, cuando prueban, yo les aconsejo que prueben productos cultivados con hidroponía y cultivados normal y van a ver la diferencia, porque estos productos al tener exceso de agua, al final por dentro es prácticamente agua. Es decir, no tienen sí, químicos, pero también se afecta, sufren un estrés las plantas y no crecen como deben crecer. En este caso, pero sí es válido lo de los huertos urbanos y que cada vez está fomentándose más. Hay más sí, coproductores urbanos, hay más huertos comunitarios, compostajes colectivos. También hay mercados, se hacen ferias donde se traen los productos de los campesinos en cada vez más lugares.
También si hay un consumo responsable, es decir, la población se está cada vez más concientizando y trata de no consumir o consumir lo más posible productos ecológicos, productos orgánicos que estén libres de químicos y de sustancias tóxicas. Por eso es muy importante la ética en la ciudad como preparación, por ejemplo, en cuanto a educación ambiental, políticas alimentarias, porque eso es importante y no solamente fijarse en el precio. Muchas personas se fijan en el precio porque en el supermercado más económico se olvidan de la diferencia cuando huelen, cuando comen un producto ecológico orgánico, ven la diferencia y están pagando enfermedad cuando van o están contribuyendo, mejor dicho, por ahorrarse un dinero, están contribuyendo a su enfermedad posterior, ¿no? Sí, Lo que sucede es que también habría que hacer una campaña de cultura sobre este tema, porque acá particularmente yo no veo que se esté haciendo en Argentina, pero yo estuve en Alemania y hay un grupo, los vecinos se agrupan y hacen una especie de vivero, procuran, digamos, que les presten un terreno o un campo, entonces unidos cultivan y bueno, y de ahí obviamente que sale buen producto. Acá en mi zona, lo que he podido apreciar es que al costado de la vía del ferrocarril hay vecinos que también hacen su huertita, pero no ujú, alcanza, no claro. alcanza para el consumo masivo, ¿no? Es decir, Sí, para claro, todos. como dices, es un proceso de concientizar, de dar a conocer, de que las personas sepan la importancia de estos movimientos y lo que llama, puedes contribuir a hacer circuitos cortos de comercialización. Aquí también se hace, yo estoy en Suiza, aquí también se hace, las personas que viven en edificios tienen la opción de alquilar un lugar para tener su huerta por un precio irrisorio, porque creo que son como 40 francos al mes, es lo que hay que pagar por ese alquiler. Y puedes cultivar lo que tú quieras ahí, ¿no? Tus alimentos y muchas personas lo hacen, que es difícil que haya un huerto esto vacío para poder alquilarlo. Hay filas para tener eso. Entonces, yo creo que hay que fomentar esto, donde haya lugares, espacios baldíos o algo así, dividirlos, hacer parcelas y entregárselas así con este tipo, con una renta muy módica que las personas puedan pagar y al mismo tiempo lo puedan mantener de forma ecológica. Exacto. La pregunta mía en este momento es la siguiente. ¿Cómo hacemos para conseguir semillas que no estén afectadas? Porque tengo entendido que muchas semillas de distintas verduras, ya sea el tomate, la soja, como tú estabas mencionando, el trigo, es decir, que tienen, le han modificado el gen, Sí, pero entonces como que estamos sí, embromados por hay ese lado, lugares, ¿no? yo no sé por allá, pero acá yo sí sé que venden semillas certificadas orgánicas, es decir, ecológicas, que no son modificadas y se pueden encontrar. Claro, había que buscar en dónde están estos bancos de semillas allá en América del Sur que se puedan encontrar. Pero la buena noticia es que incluso de los mismos tomates que se compran, por ejemplo, pongo el ejemplo de tomates, si le sacas la semilla y las vuelves a sembrar, estos naturalmente ellos tienden a recuperar su identidad, tienden a perder eso. Y bueno, con un tratamiento homeopático se puede ayudar, pero bueno, depende de la variedad que tratamiento hacer y todo eso, ya eso eh, ya requiere un estudio más profundo que eso lo abordamos en nuestra formación, ¿vale? Correcto, correcto. Mil gracias. No, un placer. Alejandro, ¿quieres hacer alguna? Sí, bueno, aquí hay varios conceptos que son importantes. Lo primero es que, claro, criar ecológicamente no solo le compete a los agricultores en el campo, sino que también a la ciudad. ¿De qué manera? Al menos de dos maneras. Uno, yo me tomo las palabras de un payador chileno, que él decía en sus payas que cuando uno come pollo,
se está comiendo la voluntad, la voluntad. Entonces uno lo que puede decir es que come pollo de un industrial o come pollo de un campesino. La voluntad de uno es lo que asegura que el mundo que produce, ¿no es cierto?, de manera respetuosa con el medio ambiente, también pueda seguir existiendo. Yo sé que todos me van a decir, sí, pero es que hoy día como están las ciudades ya donde accedemos, es verdad, eso nos ha ido quitando, esa es una realidad. Pero en la medida que uno puede tener su voluntad, lo puede hacer. Hay ejemplos de movimientos que yo puedo decirle, porque además yo participo también en algo de eso, de Slow Food, que tiene una campaña internacional para las redes locales y para el fortalecimiento de todo tipo de estrategias a nivel de ciudad en el concepto del coproductor. O sea que también yo puedo hacer algo respecto a eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contacto con un campesino, lo pongo al servicio, hago un contacto y armo una canasta. Aquí en Chile están funcionando las cosas muy bien con eso porque se inició de quizás de una constatación de que no había nada. Ese es lo que todos decían, no, no hay nada, no. Pero resulta que alguien tuvo un contacto y ese contacto fue creciendo y fueron conectándose la trama desde el campo con la ciudad. Entonces es un trabajo que se puede hacer, ¿ya? Y es muy interesante. Entonces, primero está el concepto de la voluntad y el segundo el concepto de la acción, la práctica. Y la práctica va a fluctuar entre si no tengo suelo y si tengo suelo, ¿no es cierto? Si no tengo suelo, entonces puedo hacer hidroponía. Pero en ese caso, claro, no hay más opciones. Haga hidroponía, nadie lo va a cuestionar. Está bien, porque no hay opciones. Pero si tiene opciones de usar el suelo, usa, la idea es que lo puede usar, ¿no es cierto?, con prácticas de crianza ecológica. Esa es la idea. Y uno, con eso, ¿por qué es tan importante? Porque eso vitaliza el concepto que instaló hace muchos años en las Naciones Unidas a través de su proyecto de Hábitat, instaló el concepto de metabolismos urbanos, ¿ya? Eso ayuda al metabolismo urbano. Entonces, es muy interesante desde esa perspectiva. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero es que quizá eso no ayuda mucho. No es verdad, porque eso está medido y darlo algunos datos. Si uno dispone de 40 metros cuadrados, que es un espacio más menos, digamos, de lo que puede suceder en una ciudad en condiciones de que uno tenga un pedacito de suelo. Estoy hablando de un pedazo, especialmente ciudades intermedias, no las grandes ciudades, pero ciudades intermedias, que es lo que más hay en América Latina, ¿ya? Ciudades intermedias, por lo menos conozco la realidad de América Latina, no sé de Europa, pero uno en 40 metros cuadrados puede satisfacer prácticamente, y aquí tengo la cifra, prácticamente el 100% de los niveles de proteína que necesita una familia compuesta por 4 personas. Imagínense, es un aporte tremendo. Criando conejos, gallinas, cuye, etcétera. ¿Ya? Hay una estrategia práctica para eso. Puede alcanzar niveles muy altos que es lo más crítico, del consumo de calorías, que eso es más difícil, porque producir calorías en ambiente urbano es más difícil, pero se logra mucho. Y lo que impacta mucho es que el aporte, ¿no es cierto?, en vitaminas y requerimientos de minerales es altísimo, es más de lo que se necesita en una familia. Por eso, 40 metros cuadrados puede asegurarle la satisfacción de alimentación, especialmente a las familias que están pasándola más mal, digamos, puede un programa bien hecho, puede ayudar tremendamente a la satisfacción de las personas. Entonces, ahí ya ni siquiera es que se pueden comprometer, ¿no es cierto?, con un desafío con el campesino. Están solucionando un problema propio, ¿no es cierto?, que es muy importante. Eso. Sí, y yo he visto personas que tienen un balcón, en el balcón ponen macetas y tienen también una producción increíble. Yo me he quedado asombrada lo creativo que puede, y no con hidroponía, sino simplemente aplicando las técnicas naturales, poniéndole abono preparado en casa, con los restos que quedan orgánicos, hacen su compost, su pequeño compost y van y tienen, no para satisfacer todas las, pero sí pueden contribuir en parte a hacer algo. Entonces es cuestión de ir, de ser muy, muy creativos. Hay una pregunta de Camila que dice, entonces sería bueno vivir en zonas norte donde llueve para que la tierra sea buena en zonas rurales. Bueno, eso depende. Yo conozco también personas que han se ido a vivir a tierras que las estaban descartadas y las ha convertido en fértiles, porque depende del tratamiento que hagas, cómo vas, que no va a ser de la noche a la mañana, lleva un tiempo, pero sí se puede revertir toda esa tierra que ha sido maltratada, que está erosionada.
y se puede convertir en tierra fértil. Entonces no necesariamente hay que mudarse. Y la última afirmación que tenemos, que las pongo aquí ahora en el chat, es la crianza ecológica es solo una estrategia productiva amistosa con el medio ambiente. La crianza ecológica es solo una estrategia productiva amistosa con el medio ambiente. ¿Qué opinan? Falso, nos dice Belki. Es mucho más que eso, falso, no solo es eso. Exacto. ¿Por qué? Porque la crianza ecológica no solamente considera al medio ambiente, sino también la totalidad. El vínculo es muy importante con cada elemento que hay en el sistema. Tiene en cuenta la ética del cuidado, la responsabilidad por el bienestar de todos los seres que componen ese sistema y algo que no se tiene en cuenta en la dimensión espiritual, el reconocimiento de la sacralidad de la vida, de la energía esta que nos mantiene conectados y que no se tiene en cuenta. Y otra cosa importante es el tejido social, es decir, el fortalecimiento de los lazos comunitarios en torno al alimento. Por ejemplo, cuando hablábamos en el caso anterior de crear comunidades o conexiones entre el campesino, la ciudad y hacer pequeñas comunidades para intercambio o para distribución, eso fortalece los lazos comunitarios en torno al alimento. Creo que eso es súper, súper importante. Alejandro, ¿qué opinas? Sí, que también aquí hay una forma de plantear lo que nos pasa habitualmente. Usamos la palabra estrategia productiva porque es habitualmente el lenguaje que nos cubre y invisibiliza otras maneras. Niurka lo ha dicho, la espiritualidad es una de ellas. Entonces, cuando uno dice estrategia, uno está entendiendo que eso es un plan y un plan es algo preconcebido de algo que debiera existir y vamos a intentar llevarlo para allá. Pero resulta que nos damos cuenta que la vida yo me he dedicado en mi vida a trabajar, trabajé en un programa de Naciones Unidas que se dedicaba a la Agenda Local 21, plan, en América Latina, plan. Y nunca vi derechamente un plan que funcionara. Son todos, yo podría llegar a decir que en general a mí tocaba evaluar eso y yo decía, esto en realidad es una referencia, pero no es un plan, ¿ya? Porque no existen en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la soberbia del ser humano para decir que puede controlar la vida. Eso es lo que estamos diciendo con un plan. Vamos a controlar la vida y vamos a hacer todo el esfuerzo. Y cada vez que eso se intenta hacer y resulta, el costo energético es altísimo y la huella que se produce es muy alta. Entonces también, aunque fuera efectivo, oye, habría que ver en qué condiciones se está dando. Y más bien, nosotros nos quedamos con la idea, a pesar de que sí, muchas veces uno tiene esa estrategia productiva, sí, pero la esencia de lo que estamos nosotros queriendo transmitirle es que no es un plan, es una relación con la vida, es una relación con la vida, es una vuelta a mirarnos, ¿no es cierto?, como partes de una vida que va haciendo un caminar, ¿no es cierto?, en el cual nosotros nos sumamos, pues somos uno más en esta vida, y que en ese caminar sabemos leer adecuadamente lo que la naturaleza también nos está diciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente se nos ocurre hacer un tremendo proyecto. Ahora sí que vamos a un tremendo proyecto. Voy a traer, ¿no es cierto?, toneladas de semillas para instalarlos acá, vamos a hacer monocultivo, etcétera. Y resulta que uno dice, sí, qué bonito la idea, pero en realidad es transgresora de la capacidad que tiene ese territorio de poder aceptar eso. Y eso es lo que uno está viendo todos los días cuando sale al campo. Yo me impresiono aquí en Chile ver la zona central de terrenos que son de secano interior, que no tienen lluvia y con eso se riegan, cómo se han instalado sistemas de riego por aspersión para regar árboles que vienen de otras partes del mundo, porque aquí encontraron que tenían un clima adecuado, con un costo energético impresionante con un gasto que no sé de dónde, cuánto tiempo más vamos a tener que aceptar ese tipo de cosas, porque es un daño tremendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa es tener el dinero para hacer eso, ¿no es cierto? Y se puede hacer, y la otra es que eso esté de acuerdo a lo que la naturaleza permita.
Y la naturaleza no lo permite. De hecho, eso va a tener problemas, ¿cierto? Entonces, hay un tema de la relación con la vida que tiene que ver entonces con lo que Nunca decía respecto de la espiritualidad, ¿no es cierto? De esto, de la espiritualidad del cuidado, la espiritualidad del cuidado de la naturaleza. Eso. Y bueno, queremos concluir con... Ay, ahora se me ha puesto aquí. ¿Por qué semillas de sabiduría? Eh, Primero, porque una buena semilla es el reflejo de una crianza consciente. En la semilla está toda la información. La semilla no está y la semilla cuando germina, cuando crece, deja de ser semilla para convertirse en otra cosa, se transforma, ¿cierto? Entonces, con estos encuentros lo que queremos es ir aportando, pues, poquitos conocimientos para ir transformando nuestro pensamiento, para que entiendan qué hacemos, por qué crianza ecológica, qué hacemos en nuestra formación y cómo abordamos pues todos estos problemas que se presentan en la agricultura, con el objetivo de tener un buen alimento para donde, ahí es donde se manifiesta la sabiduría aplicada, es decir, toda la sabiduría, no solo la nuestra, sino la sabiduría ancestral, todo lo que se ha recogido o lo que hemos aprendido de nuestros antepasados, todo lo que ha sido olvidado, pues también se tiene en cuenta aquí. Y lo más importante, o una de las cosas más importantes, la sabiduría integral, más profunda que el simple conocimiento, porque aquí se tiene en cuenta todo, no solamente los avances modernos, sino también todo lo que se ha venido aplicando por nuestros antepasados y, como dijimos anteriormente, los avances modernos lo que hacen es validar justamente por qué o cómo funcionan estas técnicas ancestrales. Y por último, la comunicación, que es la conexión entre los criadores y los consumidores y también la conexión entre todos los miembros que forman el agroecosistema. Y bueno, darle las gracias. Tenemos infinitas posibilidades, infinitos caminos de integración entre la tradición y la ciencia y eso es lo que queremos descubrir con ustedes todos juntos en este proceso de formación de crianza ecológica. ¿Algún comentario final, Alejandro? Sí, bueno, iniciamos diciendo que esta era una conversación que queríamos establecer con ustedes para incorporar esta palabra de descubrirse, es decir, sacarse la cubierta, exponerse. Entonces, quizás una invitación para cada uno de nosotros, yo me incluyo, es reconocer aquello que evita que yo me pueda exponer, aquello que evita que yo me pueda descubrir. Hay miedo, hay muchas cosas que nos pasan que dice, mejor me quedo con esto, pero hay cosas que evitan que yo me quiera descubrir. La ventaja de descubrirse es que vamos a entrar en nuestra naturaleza simplemente. Eso es lo que tiene y eso siempre va a ser muy bueno. Así que es una invitación. Y una sugerencia es que a mí me ha servido mucho, es una opinión sesgada lo que voy a decir, sin duda, pero yo voy a decir que para mí ha sido muy útil reconocerme desde un punto de vista homeopático, entenderme desde un punto de vista de cuál es mi patrón homeopático, mi patrón mental homeopático, me ha ayudado para descubrirme de aquello que me ha imposibilitado seguir avanzando en la vida. Si uno se descubre, ¿no es cierto?, con un cierto medicamento, que el medicamento tiene ese contenido, uno puede describir a la persona, ¿no es cierto?, porque ha entendido su proceso mental, es también una ayuda para que uno pueda entrar en este campo, en el campo que necesita, ¿no es cierto?, primero descubrirse uno para poder ser parte, ¿no es cierto?, de, así como los custodios, ¿no es cierto?, que se seleccionan entre ellos, también entre nosotros mismos, en la medida de que nos vamos reconociendo, nos vamos uniendo, ¿no es cierto?, para hacer esta tarea que es tan hermosa, que es cuidar la vida. Exacto. Y por eso hemos ido transformando, porque en ese descubrirnos, pues hemos ido descubriendo
nuevos métodos, vale que la redundancia, desde otro punto de vista y nuevas formas de ver el territorio y por eso pues estamos planteando una nueva manera de mirar todo el entorno, de curarlo, de sanarlo me gusta más que curarlo, de sanarlo y restablecer esas conexiones que en su momento se perdieron y que nos puedan ayudar a tener pues un planeta mejor. Ese es nuestro objetivo, que no es pequeño, pero lo importante es que entre todos yo creo que sí podemos contribuir a entregar un mundo un poquito mejor que lo que nosotros recibimos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si alguien quiere decir algún comentario, algo antes de irnos. Agradecerle las palabras que nos están entregando ahí en el chat. ¿Ah? Yo agradezco cada una de sus palabras y es siempre un aliento. Ustedes nos dicen que nos ayudamos a concientizar y esto es mutuo, es realmente mutuo. Yo agradezco mucho las palabras, yo sé que detrás de esas palabras hay grandes sentimientos, así que muchas gracias a ustedes. Y muchísimas gracias y recuerden que aquellos que estén interesados en las formaciones, en la página web de la universidad pueden encontrar todas las formaciones de crianza ecológica, lo que pueden hacer. Y el 9 de junio tenemos otro encuentro donde vamos a abordar ya, pues, caso específico, como lo abordamos desde la crianza ecológica. ¿Vale? Bueno, un abrazo bien grande y nos vemos el próximo